para hacer un balance justamente de estos primeros 12 meses de operaciones del AIFA y hablar de sus principales problemas y retos. Le doy la bienvenida a Fernando Gómez Suárez, analista económico y especialista en aeropuertos. Fernando, gracias por estar con nosotros. Ahí vimos los números, pero hay algo que hay que decir, y corrígeme si no. Se hablaba en un principio de que en sus primeros años este aeropuerto iba a tener un flujo de pasajeros de 20 millones. Están dando un resultado de 1,3, 60 operaciones diarias, 14 rutas y 4 internacionales. ¿Te parece mucho o poco o de qué estamos hablando? Adelante, Fernando. Dista mucho, Rey, muy buenas tardes a todo tu auditorio, gracias por la oportunidad. Dista mucho de lograr el objetivo de que anunciaron al principio, incluso oficialmente, habían anunciado que al menos manejarían 2 millones de pasajeros al año. Apenas están llegando a la mitad de lo que habían prometido. Pero ese no es el caso de un aeropuerto que es complementario al que ya existía. Es decir, el aeropuerto Benito Juárez maneja 55 millones de pasajeros al año. Obvio, lo mínimo que podía haberse esperado es que al menos la quinta parte de esos pasajeros fueran atraídos hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, puesto que ya es un mercado cautivo, ese mercado ya existe. Es decir, no era un aeropuerto nuevo que generara una nueva ruta y que fuera calentando poco a poco, Y, como lo han venido y, anunciando, que poco a poco se incorporarían las aerolíneas y los pasajeros. No, esto debió haber arrancado no con estos 1.3 millones de pasajeros que lleva en su primer año, sino al menos desde el principio con al menos 10 millones de pasajeros, porque de lo contrario no tiene sentido la construcción del mismo aeropuerto, que era desconcentrar la saturación del actual aeropuerto, eliminar los riesgos, superar el crecimiento del turismo y sobre todo también generar la certidumbre para que las aerolíneas se fueran incorporando también, si no de un día para otro, sí al menos en los primeros meses. ¿Qué ha pasado? Pues las Fernando, aerolíneas, dime. no, yo justamente te quería preguntar eso. Con tu experiencia para ti, que entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cuáles son las razones por las que nos encontramos con esos números y con esos resultados? Mira, las aerolíneas extranjeras difícilmente se han incorporado. ¿Qué quiero decir con esto? A excepción de una venezolana, una cubana, una panameña, una hondureña, pues realmente, y aproximadamente una china, que sí es muy importante, nuestro mercado está en Estados Unidos. Somos el principal socio comercial, es nuestro principal destino turístico y también para ellos somos muy importantes. Pero ¿qué ha pasado con las aerolíneas extranjeras? No se han incorporado, pero hay un motivo. No es resistencia, no es oposición, no es estar en contra de ellos. Hay un factor fundamental, que es que los seguros, las compañías aseguradoras no están dispuestas a cubrir cualquier incidente si el aeropuerto no está certificado. Y el aeropuerto desde un principio faltó con Ujú. obras de infraestructura, o sea, lo abrieron, lo inauguraron hace un año exactamente, pero con obras inconclusas. Pero sobre todo permisos, supervisiones que han generado la desconfianza de las aerolíneas. Por eso es que no se han incorporado, sino ya nos hubieran comido el mercado con esta categoría 2 en la que se encuentra la aviación mexicana, precisamente por cuestiones de seguridad. Pero hay que volver a insistir, si no se crean las condiciones de seguridad, difícilmente estas aerolíneas extranjeras, principalmente las norteamericanas, Canadá, Estados Unidos, llegarán a México, se instalarán precisamente porque debemos de buscar ese 65% de nuestras operaciones con el exterior son con Norteamérica y obviamente Europa, Asia, son muy importantes, Sudamérica, pero son las principales rutas las que nos deben de preocupar. Hasta en tanto no se logre eso, tampoco las aerolíneas mexicanas, aunque están ocupando 15 rutas o algunas a cuentagotas, pues difícilmente se incorporarán más rutas, más conexiones, mejor comunicación, O hasta que sea no que haya las tú, condiciones sí, necesarias. o sea que tú, y rapidito, rapidito que se me acaba el tiempo, nada más cortito, tú ves este panorama por lo menos en un buen largo plazo, o sea, a corto plazo no lo ves que esto cambie. 2, 3 años subsidiando el aeropuerto con costo al erario público y retrasándonos o teniendo pérdidas en ingresos turísticos y de aviación.
Pues ahí vemos lo que está a un año de la inauguración de Felipe Ángeles. Gracias, Fernando. Era Fernando Gómez Gracias, Suárez, Rey. analista económico especialista en Gracias, Rey. Buenas aeropuertos. tardes.